Hola, vamos a hablar de las transformaciones de funciones. Las transformaciones de funciones son esos cambios que pueden llegar a sufrir las funciones en un plano cartesiano, es decir, en un eje de coordenadas XY, como se aprecia en estas gráficas. Esos cambios pueden ser que la función se traslade, ya sea de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, que la función sufra de una reflexión, es decir, cuando le colocamos una especie de espejo en uno de los ejes a esta función y lo que va a hacer es mostrar un reflejo de esa función. O también se puede hacer una compresión o una expansión de estas funciones. Esos son los tres cambios o las tres transformaciones que pueden sufrir las funciones. Vamos a hablar el día de hoy de las traslaciones horizontales y verticales de una función. ¿Qué es una traslación? Una traslación es un desplazamiento que sufre una función, ya sea en el eje Y, es decir, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, o en el eje X, es decir, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso es una traslación. La traslación, además, nos garantiza que la gráfica que vayamos a trasladar o la función que vayamos a trasladar siempre sea igual a la original, cosa que no ocurre cuando se expande o se comprime una función. Ahí ya cambia. Acá están los dos ejemplos de la traslación vertical y la traslación horizontal en una función cuadrática en este caso. Las traslaciones, cuando son horizontales o verticales, están ligadas a un concepto de incremento o decremento de un valor constante. Este se denomina C. Está ahí en la tablita y estos cambios siempre son de sumar o de restar. Se expresan matemáticamente así como están en la tabla y ahí nos indica cuándo es que ocurre o una traslación a la izquierda o una a la derecha. Tenemos en la primera fila tenemos la función original, f de x. Si queremos trasladarla a la derecha, cierta cantidad de unidades, lo que vamos a hacer es restarle, pero tengan en cuenta ahí en la tercera fila, cuando se resta dentro de un paréntesis, Ahora, eso o el paréntesis nos indica que la vamos a trasladar en el eje de las X, es decir, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Cuando le hacemos una suma o una resta a esta función, pero fuera del paréntesis, la vamos a trasladar, pero en forma vertical, o sea, hacia arriba o hacia abajo. La única diferencia para trasladar una función es ese paréntesis. El paréntesis, si está dentro del paréntesis, entonces ya queda claro que la traslación va a ser en forma horizontal, es decir, sobre el eje X, de izquierda a derecha. Y si queremos hacer la traslación de arriba hacia abajo, es decir, sobre el eje Y, tenemos que sumarle o restarle un valor, pero fuera del paréntesis. Esa es la única diferencia. Vamos a ver. En este ejemplo dice, traslade la función principal que es x al cuadrado. ¿Cuánto la tiene que trasladar? 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Teniendo en cuenta el cuadro anterior, las 2 unidades que vamos a correrla, entonces tienen que ir dentro del paréntesis así como se aprecia en la imagen. Y las unidades que vamos a correr hacia arriba tienen que ser por fuera del paréntesis. Ahí se ve la gráfica como queda trasladada, las 2 unidades hacia la derecha, pero también las 3 unidades hacia arriba. Entonces hay que tener en cuenta cuándo es que se va a trasladar en el eje X, es dentro del paréntesis, y cuando se traslada sobre el eje Y tiene que ser fuera del paréntesis. Las traslaciones en la función potencia son exactamente iguales a las que ya habíamos visto anteriormente. Entonces se puede trasladar en forma horizontal y vertical, pero pues siempre y cuando manteniendo ya sea esta suma o esta resta y el paréntesis, dependiendo. Entonces recuerden que es cuando la queremos trasladar en el eje X.
Un último ejemplo dice, gráfica de las funciones menos 5, x más 2, todo esto elevado al cubo, y h de x que nos indica menos 5, x menos 3 al cubo. Estas corresponden a unas traslaciones que se le hizo a la función original, que es menos 5x al cubo. Entonces, ahí se ven las tres. La original, que está marcada en color rojo, cuando la trasladamos sobre el eje X, y cuando la trasladamos sobre el eje X, pero también a la derecha. Es decir, cuando la trasladamos sobre el eje X a la derecha, restamos sobre el eje X hacia la izquierda, sumamos. Recuerden que esto es entre paréntesis. Gracias.